No pensé que volverían con este verano después de tantos años, pero lamentablemente, por alguna extraña razón, es siempre la tragedia la que me trae de vuelta. De los últimos 10 veranos, he regresado a este balneario 3 veces. La primera fue para despedir a un gran amigo. La segunda, para despedirme de mi papá. Y la tercera, por el derrame de petróleo más grande que ha visto el mar peruano. El mar de Ancón nos ha alimentado. Tú antes ibas a la playa, tú ibas a las conchitas, tirabas tu cordel y sacabas pescado. Te ibas a las peñas y sacabas mariscos. El mar de Ancón era bendito. Un pescado excepcional con un sabor que no hay en otro sitio. O era, hasta antes de que ocurra, ¿no? Hasta antes de la tragedia de Repsol. Ya somos 5 generaciones viviendo en Ancón. Nace con mi bisabuela, mi abuela, mi madre, nosotros y mis hijas, a las que también les estamos inculcando el amor por el terruño, ¿no? Por el sitio donde están creciendo. El mar de Ancón, ¿qué no nos ha dado? ¿Qué no nos ha enseñado? Todo anconero quiere morir y terminar sus restos en Ancón. Yo no conozco a nadie que me diga, no, yo no quiero que me entierren en Ancón. Así sea en el huequito que haya, ahí me pones, porque quieren seguir escuchando el mismo susurro del mar. El abandono en el que se encuentra Ancón es una tristeza muy profunda. No estamos hablando de hace 2 años, de hace 3 años. Es un abandono de décadas. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo podemos permitir que esto siga pasando? Simplemente lo ves pasar, lo ves pasar. Se respira en Ancón el anhelo por renacer.
Sus antiguas casas son evidencia de una época dorada en la que en Ancón veranearon presidentes, ilustres pensadores y escritores de la talla de Ricardo Palma. Incluso el brujo de los Andes, el venerado mariscal Cáceres, después de dar batalla por todo el Perú, eligió Ancón para librar la que sería su última, frente a la esclerosis que lo asediaba. O quizás lo eligió para finalmente encontrar la paz. Aquí vivieron también mis abuelos. En esta casa, mi papá, su hermana y hermanos pasaron veranos enteros de su niñez jugando en el mismo malecón y en los jardines que hoy quedan. El día que vine a filmar escenas del derrame de petróleo, gracias a esas sincronicidades que a veces te da la vida, tuve acceso al departamento que hace más de 30 años fue de mis abuelos en el edificio Ancón. Ancón es el lugar donde viví muchas cosas por primera vez. Mis primeros amigos, mi primer barrio, mi primer amor. Pero principalmente es el lugar donde di mis primeros pasos y donde conocí el mar. Si tú vienes es porque sientes que Ancón te pertenece, aunque sea la temporada, aunque no sea todo el tiempo, todas las estaciones, pero al menos la temporada. Vienes, entonces sientes que te pertenece Ancón. Igual Ancón te pertenece. Y así está. Las dos cosas. Ya nació ella, vine a vivir acá a Ancón. Tito me dijo, nos vamos a Ancón, pero yo no me acostumbraba porque en invierno era bien triste Ancón. Entonces me regresaba a Lima y así. Entonces íbamos, veníamos hasta que ya vino Bros. Ya nos casamos en Huaraz, nos casamos en un pueblito que se llama Chincha, que está, no sé si has escuchado hablar de Chacas, sitio bien bonito, es como una Suiza peruana, Chacas, de ese pueblo es Tito Pueblo. Mira, cuando yo me voy al extranjero, o sea, me voy a Sydney, a Australia, ya sueño y ya me quiero regresar nuevamente a Ancón porque sueño que estoy haciendo mi caminata, montando bicicleta, viendo las gaviotas que están tempranito, la brisa del mar, así, la mañanita. Eso extraño y sueño, digo, cuando sueño, digo, ya me quiero regresar a Ancón. Todo es así, paz. En Ancón se respira paz, aire, se respira aire puro de mar. Me enamoré del esposo y me enamoré de Ancón. Y ya dije, no, aquí este va a ser mi lugar, mi hogar, todo Ancón. Entonces yo le digo a mis hijos, el día que yo ya no esté, quiero también quedarme en Ancón, en el cementerio de Miramar, junto con Tito, con Bros. Ahí, no me lleven a otro sitio, solo ahí, mirando el mar, mirando Ancón. En el mar de Ancón reposa parte del ser corporal que fue mi mejor amigo. Entonces siento que el mar de Ancón me protege. Un poco lo mismo que sentía en algún momento de mi niñez con mi casa.
Los sueños que he tenido con Ancón tienen que ver siempre con mi casa, como una entidad o como un lugar en el que habitan entidades que me llaman, que no entienden por qué ya no habito la casa. Mi sentido de pertenecer a Ancón está estrechamente relacionado con vivir en esa casa, con esta casa que nunca cerraba la puerta. Siempre fue un lugar de bienvenida y eso tiene que ver también con la hospitalidad de mis papás y seguramente de los papás de mi papá y de los papás de mi abuela. Ancón es un frasco de vidrio lleno de arena, tan frágil y tan sólido al mismo tiempo, en el que cada granito de arena es un recuerdo de alguna persona que ha pasado por ahí. Ancón es para mí el retorno, que va más allá de una experiencia física de si voy a volver a ir, si voy a volver a pasar un verano, pero mi regreso a lo que sea que tengamos que regresar, estoy seguro que va a estar relacionado con Ancón y con la casa. Alguna vez alguien me dijo que la vida no empezaba ni terminaba en Ancón. Y yo le dije, no estés tan seguro. La necrópolis de Ancón es el cementerio prehispánico más importante de la costa peruana. Por miles de años, antes de la historia del Perú, un incontable número de personas de distintas culturas y regiones llegaron a esta bahía de pescadores a ser enterradas. Puede que bajo la cosmovisión andina, la serpiente de arena de Pasamayo, bajando hacia el mar, hacia la fuente de la vida, haya hecho que Ancón sea el lugar indicado para emprender el viaje al mundo de abajo, al interior, al misterioso Ucupacha. A mí me gusta creer que simplemente oyeron en el sonido enmudecedor del mar de la bahía el arrullo perfecto para sumergirse en el último sueño. Este santuario del descanso, sagrado para tantos, ha sido profanado.